Muy bien, entonces vamos a continuar con la programación de las clases del curso de Radiología Diagnóstico por Imágenes. Solamente por favor dígame si me están escuchando para poder continuar. Sí se escucha, doctor. Ya, perfecto, Sí, muchas doctor, se gracias. escucha. Ya, entonces, como vimos nosotros en la clase pasada, cuando repasamos anatomía y patología del sistema osteoarticular, nos ven que las dos técnicas más importantes es la radiografía simple, que como vieron ustedes con los famosos signos elementales, ustedes pueden perfectamente discriminar algún tipo de patología, ya sea pues, infecciosa, traumática, tumoral, y mejorada pues con la tomografía computada, ¿no? Por la capacidad de su resolución, como ven ustedes, espacial, que me proporciona mejor detalle, ¿no? Pero ahora vamos a ver ya en lo que es la anatomía, siempre vamos a revisar anatomía y patología en tejidos blandos. Las dos técnicas más importantes, no se olviden, ¿no? Y que una de ellas está muy ampliamente disponible, como es la ecografía, es una técnica, eh, yo diría, excelente por su capacidad también de darnos información, en este caso de múltiples patologías, su disponibilidad, ¿no? Los costos también, nunca ustedes también deben sopesar cuando soliciten un estudio complementario el tema de costos. Y la otra técnica es la resonancia magnética, ¿no? La resonancia magnética pues es el estándar para ver patología de tejidos blandos, ¿no? Ambas técnicas, tanto la ecografía y la resonancia, no se olviden, en su fundamento físico no utilizan radiación electromagnética. Como vimos, la ecografía utiliza las ondas sonoras y en caso de la resonancia magnética es un poco más compleja, como vimos, que utiliza la radiofrecuencia y también el campo magnético, ¿no? En este caso, pues, relacionado a los protones. Entonces vamos a ir, en primer lugar, a hacer una evaluación de la anatomía, para empezar primero con la ecografía, ¿no? De los tejidos blandos. Ahí tienen ustedes lo que es la ecoanatomía pues, de la piel, ¿no? Si ustedes recuerdan un poco de histología, la piel está formada por 3 capas, ¿no? Y si ustedes se van a dar cuenta, la ecografía me permite, ¿no? De acuerdo a la ecogenicidad de estas capas, no tanto la epidermis, la dermis y la hipodermis, va a dar una traducción de lo que se conoce, pues, como ya hemos visto en la terminología básica, la ecogenicidad. Entonces, la epidermis, como ustedes se dan cuenta, miren, esta capa, en lo personal, inclusive tienen ustedes la, la letra A, que ven ustedes acá, ¿no? Corresponde, pues, a la piel, por eso que se visualiza como una capa, una banda, como ven ustedes ahí también, hiperecogénico. No más que hiperrefringente, vamos a hablar nosotros, hemos dicho, lo que está más aceptado por la mayoría de libros, autores, ¿no? Hiperecoico o hiperexigente, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, sus bordes pues, internos también es muy regular, diría, ¿no? Bien definido. La otra capa que continúa, como ustedes saben perfectamente, también es la dermis, ¿no? Y la dermis lo vamos a ver, pues, como ustedes se dan cuenta, lo vamos a ver por un lado la dermis papilar y también pues la dermis reticular. Y si ustedes se dan cuenta, su ecogenicidad pues hipoecogénica, ¿no? Generalmente pues en esta capa básicamente pues están los folículos pilosos y las glándulas sudoríparas como las más importantes. Van a ver cómo es importante que ustedes puedan reconocer la normalidad para cuando vamos a ver pues, las patologías, sobre todo en esta zona de lo que es la infección de tejidos blandos, por ejemplo. Y luego tenemos pues la hipodermis, ¿no? La hipodermis que es más interna, que se ve mucho más hipoecogénica, ¿no? No olvidarse que esta capa pues
tiene tejido graso, por eso que miren la grasa, no vamos a ver todo lo que es la normalidad, pues en una ecografía lo vamos a ver hipoecogénica. Entonces ahí tienen también parte de lo que es el tejido celular subcutáneo, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, también tiene vasos, ¿no? Vasos sanguíneos, ¿no? Miren, por ejemplo, por acá algunos, y también las famosas trabéculas. Y luego, ¿no? Ya que no corresponde pues a la piel, porque estamos básicamente viendo la ecoanatomía o la ecografía de lo que respecta a la piel, viene la fascia, ¿no? La fascia en este caso del músculo, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen, miren, la fascia, que inclusive es más hiperecogénica que la piel, porque hemos dicho que mientras más duro sea el tejido, lo vamos a visualizar más hiperecoica o hiperecogénica. Y luego viene el músculo, que tiene casi, miren, la misma característica. Después vamos más adelante a ver también la ecoanatomía pues, del músculo, ¿no? El músculo también, si ustedes se dan cuenta, va a depender pues si el perimicio, las mismas fibrillas, ¿no? Y en algunos casos vamos a verlo más hiperecoicas. Entonces miren ahí, para que puedan visualizar, ¿no? Tanto la piel, la epidermis, como ya lo mencioné, se visualiza hiperecoica, hiperecogénica, la dermis hipoecogénica, y el tejido celular subcutáneo, o sea, ya lo que corresponde a la hipodermis, muy más hipoecoica, ¿no? Luego viene la aponeurosis superficial, la aponeurosis, miren, también del músculo, porque ya le corresponde ya al músculo, miren las fibrillas, ¿no? El músculo. El tendón, que tiene casi la misma disposición respecto a las fibras, ¿no? Y que también lo vamos a ver en caso del tendón, igual como en caso del músculo, las fibrillas, lo vamos a ver pues hiperecoicas. Y aprovechamos acá para visualizar también, miren, la membrana sinovial, ¿no? La membrana sinovial lo visualizamos hipoecoico. Y la cortical ósea que hemos dicho que la ecografía es una técnica pésima para tanto para la cortical del hueso como también el aire. Pero por su consistencia, ¿no? Que ya hemos visto, así como lo vemos en la cortical, en la ecografía simple radiopaca, en la ecografía vamos a ver hiperecoica. De la misma forma, ¿no? Miren la hipodermis, como ya lo mencioné, miren ahí está el tejido graso, como ya les dije, pues se visualiza hipoecoico, como ya lo vimos en la diapositiva anterior, por ejemplo, ¿no? Miren, ¿no? Todo lo que es en esta capa, inclusive, obvio, esta capa va a depender de la región donde uno va a evaluar, ¿no? Hay regiones donde tienen mucho más tejido graso, entonces la capa va a tener mucho mayor dimensión. Pero en general, como ustedes nunca se olviden que la grasa, por eso que cuando la grasa se inflama en muchos procesos, y esto lo vamos a ver conforme vamos desarrollando los demás segmentos, siempre lo vamos a ver cuando se inflama con incremento de su ecogenicidad, o si gustan, hiperecoica. Entonces miren ahí también no olvidarse que en esta capa, pues también hay, ¿no? Por las bandas con NSTs hiperrefringentes, ¿no? Y esto también se le denomina pues las famosas trabéculas, como un enmarallados, como una red, ¿no? Igual en la hipodermis, no olvidarse pues que aparte del tejido graso hay ustedes tejido intersticial, los nervios, los vasos sanguíneos. Por eso que en esta zona, generalmente cuando hay un proceso inflamatorio, no hay una extravasación de líquidos, y ese es el motivo porque, vuelvo a repetirles, lo vamos a ver con un incremento de su ecogenicidad. Luego tenemos la fascia, ¿no? Continuando, ¿no? En este corte longitudinal, porque es un corte longitudinal, el que vemos acá un poco para que vayan viendo el tema de los cortes, ¿no? Miren de arriba hacia abajo, ¿no? Vamos a ver la fascia, ¿no? Y la fascia, como ustedes, es muy lineal, lo vimos también, les mostré, no es bien hiperrefringente o hiperecogénico, para continuar un poco ahí con las diapositivas. Y como ustedes saben, pues la fascia es un tipo de tejido fibroso que va a rodear a los músculos, ¿no? Dando también inclusive
a la inserción a los septos fibroadiposos. Después lo vamos a ver acá por ejemplo, miren, esta diapositiva, ¿no? Ahí tiene, miren, ¿no? Ahí de la base de la poneurosis, ¿no? Tanto la superficial como también la muscular. Luego viene pues ya el músculo, ¿no? Entonces el músculo estriado generalmente es que lo vamos a visualizar mucho mejor con la ecografía, a diferencia de que el músculo pues liso, generalmente lo vemos con una resolución menor. Ahora con los nuevos equipos, ¿no? Con nuevos transductores, si bien es cierto, ha mejorado un poco la resolución, pero quien mejor da ecogenicidad es el músculo estriado, ¿no? Como ya vimos, ¿no? Tiene su vientre y generalmente pues dos tendones que se van a insertar en los huesos. Por eso, a eso se llama la famosa entesis, ¿no? O sea, ustedes recuerdan la inserción que tiene el músculo en la estructura ósea. Entonces, su ecoestructura o la parte de anatomía por ecografía, como ustedes van a ver, pues tiene, como ya les mencioné, los haces musculares, ¿no? Miren, los haces musculares son paralelos, los haces, y se visualizan, pues, hipoecoicos. Miren, los haces. Porque estas bandas que ustedes están viendo, básicamente son los septos fibroadiposos, que se visualizan hiperecoicos. Que también, si ustedes se dan cuenta, este también es un plano longitudinal, no es un corte longitudinal, ¿no? Longitudinal, perdón, miren. ¿No? Estos son los famosos septos fibroadiposos, hiperecoicos, ¿no? Bien finitos, miren, ¿no? Y entre septo y septo están los haces musculares que lo visualizamos hipoecoico, algo así como lo vimos en lo que es la grasa. Y la poneurosis posterior, que también lo visualizamos, pues, hiperecoica. Entonces, igualmente, miren, este sea un corte sagital, ya no es un corte longitudinal. Y miren, de la misma manera, la ponerosis superficial y tanto igualmente la ponerosis muscular, como ustedes se dan cuenta, pues tienen una ecogenicidad incrementada. Los septos fibroadiposos, miren qué bonito los septos fibroadiposos, miren como siempre como unas bandas de forma paralela, y los haces musculares que son hipoecoicos. Entre septo y septo, como ya les mencioné, ¿no? Lo vamos a visualizar hipoecoicos. A diferencia que en su corte transversal, ¿no? Es muy diferente corte longitudinal, ya en lo corte transversal tiene la forma como ustedes están viendo, pues, los septos fibroadiposos, vemos acá también está la piel, la ponerosis, como lo vimos, se ven como un aspecto moteado, ¿no? Siempre lo hemos visto que los septos son hiperecoicos, no olvidarse, ¿no? Los septos, miren acá, ¿no? Hiperecoicos, ¿no? Como unos puntitos ahí, ¿no? Y los haces musculares, que ya lo mencioné también, es como verlo ahí, ¿no? Ya lo estamos viendo como un corte, como le vuelvo a repetir, el corte, una cosa es longitudinal y otra cosa es corte transversal, ¿no? Miren, ya igualmente los haces musculares completamente hipocoicos. Luego sí, obvio, ya vimos la cortical ósea, ¿no? La cortical ósea siempre es hipercoica. Este es como si estuviesen ustedes cortando una jamonada o un chorizo, se puede decir, ¿no? El chorizo tiene su parte longitudinal, entonces ahí tienen como si vieron los chorizos, ¿no? Y la otra es la corte transversal, como mirarlo, la parte, su diámetro, el más delgado, ¿no? Longitudinal y transversal, algo así parecido, ¿no? Entonces, ustedes corten un chorizo, van a ver ahí, ¿no? Se imaginan los septos fibroadiposos, se van a ver, pues, hiperecoicos, y los haces musculares, pues, hipoecoicos. A diferencia de lo que es el tendón, ¿no? El tendón, miren, ¿no? Está constituido también, no se olviden ustedes, por histología, ¿no? Tejido también conectivo, ¿no? En este caso las fibras son colágenas, por eso que el colágeno por su composición también lo vamos a visualizar hiperecoico. Y también la misma forma, ¿no? O sea, son paralelas,
dentro de un sustrato, pues, los proteoglucanos, que no se olviden que también tiene el tendón, que lo vamos a ver, pues, hipoecoico. Y también se une, como ustedes saben, el tendón, porque el tendón pues, tiene también su unión al músculo, ¿no? La unión miotendinosa, como ustedes están viendo. Y también al hueso. En este caso, de forma lentesis. Y hay dos tipos de tendones, ¿no? Por un lado, el tendón tipo 1, que lo vamos a ver en este momento. Miren, el tendón tipo 1, que de la misma forma, tiene casi la misma configuración del músculo. Es muy importante colocar el transductor adecuadamente. Obvio que también su espesor es mucho mejor que el músculo, pero miren ahí el tendón, que viene a ser pues, el paratendón, como está rodeado por el paratendón, observen, ahí está la flecha, y también, ¿no? Las fibrillas que de este tipo colágeno. Las fibrillas que se observan, ¿no? Hiperecoicas. No se olviden, las fibrillas se observan hiperecoicas, ¿no? Y todo lo que es el sustrato pues, de proteoglucanos, ¿no? El tejido conjuntivo es hipoecoico. Miren acá, bien bonito, ¿no? Hipoecoico, así, algo así como los haces musculares que se ven hipoecoicos, ¿no? Y los septos fibradiposos que se visualizan pues hiperecoicos. Entonces, por ejemplo, miren, este es el tendón del bíceps, ¿no? Tendón del bíceps, miembros superiores, ¿no? Y por otro lado, el tendón tipo 2, ¿no? El tendón tipo 2, como ven ustedes, está pues, formado por una cápsula sinovial, la famosa cápsula sinovial, miren, las dos capas, ¿no? Tanto la parietal como la visceral, y también pues, van a estar conectados al mesotendón, que en este caso el mesotendón pues, son vasos sanguíneos. Entonces miren ahí el contenido, ahí están las dos capitas, miren qué bonito la una, acá se ve mucho mejor las dos capitas, ¿no? Miren, tanto la parietal arriba, la visceral. Y entre la capa visceral y la capa parietal, arriba, más arriba, parietal visceral, tenemos pues el líquido laminar, ¿no? Miren. Y obvio que con ustedes también las fibrillas colágenas, con ustedes, ¿no? Miren, tejido colágeno. Entonces es el tendón tipo 2. Luego pasamos al ligamento, ¿no? Como ven ustedes, su ecoestructura, pero estamos hablando, seguimos hablando de ecografía. Como ya les dije, pues la técnica de primer orden, diría, ¿no? No el gol estándar, porque el gol estándar ya les dije que es la resonancia magnética, sobre todo para la, ¿no? Entonces, la misma historia tiene fibrillas, ¿no? Y la diferencia, pues, como ustedes van a ver, miren acá, tiene su fascículo superficial y su fascículo profundo. Miren el fascículo superficial, miren el espesor, todo esto que ven ustedes, las X que ven ustedes corresponde pues, al ligamento, todo corresponde al ligamento, con su fascículo superficial y su fascículo profundo, ¿no? Ligamento, miren, y acá también de la misma forma, este es el ligamento colateral interno de la rodilla, ¿no? Porque ustedes se dan cuenta, miren, esta es la cortical del fémur, ¿no? Claro, acá está pues aumentada también en su tamaño. Luego tenemos la membrana sinovial, ¿se acuerdan? Lo que un poco repasamos también en osteoarticular, la membrana sinovial, que en la radiografía simple, si ustedes recuerdan, lo visualizamos, ¿no? En radioluz, sencillamente no se visualiza mejor, ¿no? Entonces, la membrana sinovial es igual una membrana conjuntiva que recubre pues, los ligamentos articulares. Recuerdan que lo vimos también, esto también en la resonancia magnética, las bolsas cerosas y los tendones generalmente para el tendón tipo 2, no se olviden. La membrana sinovial pues para el tendón super 2. Y en la membrana sinovial se produce pues líquido articular, ¿no? Lubrica, como ustedes saben, la articulación, ¿no? Se fija el hueso en el borde del cartílago articular y generalmente proliferan las zonas de menor presión donde pues, hay vellosidades. Y en la ecografía, no olvidarse, en la ecografía, la membrana sinovial, no lo vamos a visualizar pues hiperecoicas de forma lineal, ¿no? Ahí tienen ustedes nuevamente, miren, la sinovial, lo que les dije hace rato, ¿no?
con sus dos capitas, ¿no? Entre ellas el líquido laminar. Luego pasamos a la bursa sinovial. Las bursas o también bolsas, ¿no? Las bolsas sinoviales son que, como su nombre bolsas, son sacos, pues, obvio, de forma virtual, y que ya les dije que solo contienen el líquido laminar que ya vimos, ¿no? Y esto me va a permitir para que se pueda movilizar bien el tendón, y de la misma forma la bursa sinovial lo vamos a visualizar hiperecoicas. Pueden sí estar en comunicación con el espacio articular o ser independientes, como hemos visto en algunas articulaciones. Y las bursas lo dividimos, ¿no?, en dos tipos. Uno, el tipo 1, no sé qué pasó con la diapositiva. Está inestable un ratito, por favor, el internet, no sé qué pasó. Al menos estoy viendo que sí tengo buena señal. Parece que es la plataforma. La plataforma también algunas veces nos coge pasada también. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me doctor, sí escuchan? le escuchamos. Sí, doctor. Sí, doctor. No sé qué pasó, no sé si qué pasó, pero no sé si ustedes tuvieron el problema, pero estoy revisando mi señal en internet y está muy bueno, no sé, parece que ha sido la plataforma. Bueno, entonces continuamos con lo, lo que habíamos estado comentando, ¿no? En el caso del tipo de bursas. Por un lado de bolsas tenemos el tipo 1, eh, comunicante. Un ratito. ¿Sí están viendo las diapositivas? Sí, doctor, hizo la diapositiva. Sí, doctor, sí se ve. Sí, se ven. Ya, perfecto. Ya, excelente, gracias. Entonces, ahí tienen ustedes el tipo 1, también la llamada comunicante. Por su nombre comunicante puede estar unido al espacio articular, como por ejemplo en el caso de las suprarrotuliana, como vamos a ver
en un momento, y también la no comunicante cuando no se une la cavidad articular, por ejemplo, como la olecraniana, la supraacromial. Por ejemplo, acá tienen ustedes, miren, una no comunicante, ¿no? Como ya les mencioné, en la no comunicante no se une, pues, a la cavidad articular. Entonces ahí nuevamente en este corte longitudinal, ahí tienen ustedes, miren la piel, un poco para hacer un repaso, hiperecogénica, ¿no? El tejido celular situado parte de la dermis, la hipodermis, ¿no? Donde está más la grasa. El músculo deltoides, por ejemplo, miren el músculo, con sus septos fibroadiposos, hiperecogénicos, los haces musculares hipoecogénicos, y de ahí viene, por ejemplo, ¿no? Miren ahí la bursa subdeltoidea, ¿no? No hay una comunicación, como ustedes, con la cavidad articular, porque la cavidad articular lo tenemos acá, ¿no? Porque miren, acá tienen ustedes la cabeza humeral, en este caso la cortical, y acá tienen ustedes, pues, el cartílago articular que se visualiza hipoecogénico. Acá tienen ustedes el tendón, por ejemplo, este es del supraespinoso. Este es en la articulación del hombro. Como en caso del ejemplo, ¿se acuerdan que le dije, ¿no? La supraacromial, ¿no? A diferencia de la articulación sinovial, por ejemplo, en caso de las bursas, como esta imagen también la hemos repasado, ¿no? El ejemplo como de la suprarrotuliana, ¿no? De la rótula, estamos acá a este nivel de la articulación de la rótula. Entonces ahí tienen ustedes, miren, cuando es la comunicante unida, pues, al espacio articular, ¿no? Ahí tienen, miren, la bolsa o la bursa, como ustedes ven ahí, serosa, en esta secuencia, pues, de T2, ¿no? Ahí tienen ustedes, ¿no? Miren la membrana sinovial que lo ven y la bursa. Entonces ahí tienen, miren cómo se comunica con la cápsula articular, ¿no? Justamente por eso dice comunicante, en caso del anterior no había comunicante. Y bueno, haciendo un repaso nuevamente, ahí tienen ustedes el receso sinovial, los ligamentos, miren los ligamentos, ya les he dicho, ligamento, tanto en T1 como en T2, siempre lo vamos a ver de hipointenso. Acá tienen ustedes el cartílago articular hiperintenso, y también inclusive el menisco, miren, el menisco, qué bonito es el menisco, ¿no? Entonces ahí básicamente la bursa comunicante, cuando tiene comunicación. Entonces ahí tienen, luego vamos ahora, lo último ya de todo lo que es la econotomía de tejidos blandos, cartílago articular y alino. Entonces, como ya vimos en las imágenes anteriores como un repaso, el cartílago y alino lo vamos a ver como una capa hipoecoica. Miren, hipoecoica, qué bonito, miren ahí como uno también inclusive puede, este es al nivel de la troclea del fémur. Miren, y la cortical, ya lo vimos la cortical, que siempre lo vamos a visualizar, cortical del hueso hablamos, ¿no? Hiperecoico. ¿No? Miren acá, también igualmente fibrocartílago, caso del menisco, observen la tibia, miren el fémur, y el menisco que tiene esta característica, ¿no? Entonces sea fibrocartílago, el menisco. Tiene la forma triangular, ¿no? Menisco, pero este es el menisco interno, ¿no? Con un ligero eco en su interior. Y por último la cortical, que no es parte blanda, sino que de todas maneras para que ustedes puedan visualizar y no olvidarse, ¿no? De cómo es, pues, la ecoanatomía de los tejidos blandos. Claro, la cortical calosa también a mí me sirve de referencia, ¿no? Para poder ubicar otras estructuras. Ese lo vimos hace ratito también, ¿no? El músculo, miren, no se olviden, los septos fibroadiposos, hiperecogénicos, los haces hipoecoicos, y ahí viene la bursa, por ejemplo. Esta es la no comunicante, volvemos nuevamente. La bursa azul del deltoides, ¿no? Está el músculo deltoides y su bursa. El tendón del supraespinoso, lo mismo, ¿no? También las fibritas, entonces también igualmente un corte longitudinal, el cartílago articular hipoecoico y la cortical, como ustedes están viendo, hiperecoico. Y dentro de los
tejidos blandos, aunque algunos libros no lo consideran, pero bueno, para que ustedes también tengan información completa del curso, porque es un curso, les soy bien sincero, bien completo con respecto a lo que se enseña en otras universidades. En lo que respecta al ganglio linfático, ¿no? Si hay algo que yo hago diagnóstico todos los días, bueno, a excepción del domingo que me voy al hospital, es la patología de los linfáticos. No se olviden que las neoplasias, que yo trabajo en un hospital oncológico, pues parte de su diseminación, la más frecuente, pues, linfática, tanto así que los linfáticos forman parte del estadiaje, ¿no? A partir del estadiaje 2 y 3, cuando hay compromiso ganglionar. Por eso es importante que también ustedes tengan información. Entonces, el ganglio linfático, algunas generalidades, como ven ustedes, ¿no? Es una pequeña, tiene la forma fusiforme, ¿no? También algunos le llaman reniforme, ¿no? Fusiforme o reniforme porque tiene la forma de un riñoncito, ¿no? Y mira sus dimensiones, obvio que varían, inclusive por imágenes, nosotros lo consideramos un milímetro para considerarlo, pues, de aspecto ya patológico, pero es muy variable, ¿no? Entonces reciben varios linfáticos, ¿no? También no se olviden, como vamos a ver ahorita en las imágenes, es muy importante identificar, pues, la cápsula, su corteza, ¿no? Cortes y la médula, y el hilio, que es fundamental, ¿no? Como vamos a ver, el hilio, pues, cuando hay ausencia del hilio, les voy a dando algunos alcances, avances, y ya estamos hablando de un patrón de malignidad, por ejemplo, ¿no? Y no se olviden, pues, que es parte del sistema inmunitario. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos evaluar en la ecografía del ganglio? Porque también igual la técnica casi ideal para evaluar ganglio, pues, la ecografía. Entonces, primero hay que ver el número y la localización, por ejemplo, en cáncer de mama, que es inclusive el compromiso ganglionario no es de buen pronóstico, ¿no? No se olviden ustedes eso. Y la diseminación, uno por ejemplo ve generalmente los ganglios a nivel axilar, entonces uno tiene que identificar cuántos ganglios, porque eso es importantísimo para el vaciamiento, o sea, que es la paciente candidata para vaciamiento ganglionar, aparte de la tumerectomía. ¿Dónde está localizado? Si hablamos, seguimos con cáncer de mama, pues está en la axila, si está en la región de la mamaria interna, si está en la región supraclavicular, ¿no? Retropectoral, o sea, uno sí puede con la ecografía, ¿no?, precisar la localización. De la misma forma, como les he ido mencionando en la clase pasada, nosotros siempre como signos generales tenemos que ver, pues, el tamaño del ganglio, como ya les dije, que el punto de corte, pues, 10 milímetros. Ver la forma, como ya les dije, tiene la forma reniforme, ¿no?, fusiforme, y su ecogenicidad. Vamos a ver que, dependiendo de si es cápsula, ¿no?, o la médula, ¿no?, vamos a ver si es hipocogénico, que generalmente toda esta zona, pues, corresponde a una hipocogenicidad, y el hilio lo vamos a ver siempre hiperecogénico. Si nosotros le hacemos eco, el Doppler, como vamos a ir poco a poco viendo esa técnica de la ecografía cuando hablamos de su ecogenicidad, hablando ya, disculpen, de su vascularización, ¿no?, es importante también el patrón vascular, ¿no? Si es central, si es periférico. Obviamente cuando el patrón vascular es más central, nos orienta a malignidad. Cuando es más periférico, nos orienta a benignidad. Por eso que ustedes se dan cuenta, miren, como signos patológicos, vamos a ver si es periférico, si tiene presencia de edema, la coalescencia, para ver si también va perdiendo su forma, ¿no? Si hay diseminación extracapsular, como vamos a ver que tiene como una forma de cápsula, entonces la diseminación extracapsular también es un parámetro de malignidad. Y la parte central, ¿no?, si hay necrosis es muerte del tejido, o también hay calcificaciones que me orientan también a malignidad, ¿no? Entonces van a ver ustedes en la siguiente diapositiva, miren, como ya les mencionaba en los aspectos generales teóricos, miren cómo tiene la forma, pues, fusiforme o reniforme, ¿no? Miren,
fusiforme o reniforme, con su cápsula completamente hiperecoica o hiperecogénica en su cápsula, ¿no? Por eso que hablamos nosotros de la diseminación extracapsular. A diferencia que el paracortes con la médula, su ecogenicidad pues hipoecogénico. Y el hilio, como ven ustedes acá, el hilio que lo visualizamos pues completamente hiperecoico, ¿no? Entonces miren, nunca olvidarse las características ecográficas de un ganglio. Un ganglio normal estamos hablando. Y la vascularización, como le dije, ¿no? Miren, acá también tiene la forma reniforme, fusiforme, con su cápsula hiperecogénica, ¿no? La región paracortes igualmente de la médula hipoecoica. El hilio central hiperecogénico tiene flujo tanto central como periférico, miren, ¿no? Entonces este es con el Doppler. No se olviden el Doppler, el color rojo es cuando la sangre se acerca al transductor y el color azul cuando la sangre se aleja del transductor. Muy bien, entonces si tienen alguna pregunta, miren, de la ecoanatomía, hemos hecho un repaso completo de todo lo que son tejidos blandos y igualmente pues, ¿no?, en lo que respecta a la evaluación de un ganglio, en este caso pues normal, ¿no? Como vamos a hacer más adelante, ya en la parte patológica, vamos a ver, ¿no?, los signos patológicos también de un ganglio. En todo caso, si tienen preguntas al final pues, de la segunda, que no tienen preguntas, lo hacemos al final de la segunda clase. Por eso bien, vamos a ver ahora anatomía y patología. Muy bien, entonces vamos a ver ahora patología de los tejidos blandos. Entonces, en primer lugar, vamos a ver patología de la piel, lo más frecuente, no es, inclusive cuando ustedes sean médicos generales, lo que van a ver, pues, muchos de los casos, el edema, en cualquier proceso, una injuria, siempre va a haber edema, ¿no? Parte, pues, de la fisiopatología, ¿no?, la extravasación del líquido, ¿no?, intracelular, extracelular, y eso produce edema. Y la ecografía, todo lo que es líquido, nunca se olviden, lo vamos a visualizar anecogénico, ¿no? En una celulitis también hay edema, ¿no? Luego el absceso y por último los tumores de la piel, ¿no? Entonces vamos a empezar primero con el edema. Entonces en el edema hay un aumento, como les mencioné, por la presencia por el líquido intersticial, como el espacio y el espacio extracelular, ¿no? Y el tejido celular subcutáneo pues aumenta de espesor, ¿no? Miren, las bandas pues, o las colecciones son anecoicas, no se olviden, el líquido siempre por ecografía lo vamos a visualizar anecoicas. Y eso corresponde con ustedes a los linfáticos que se van dilatados, como ya le dije. Y miren, como en la dermis, ¿no?, tiene componente grasa, ¿no? Esto la grasa lo visualizamos tipo ecoico. Entonces, el edema, que ustedes han estudiado en patología, ¿no?, las causas son múltiples, las más frecuentes, pues, por hipoproteinemia, ¿no? No se olviden que también la insuficiencia cardíaca congestiva, ahí tiene que ver mucho la presión hidrostática, por ejemplo. O también, de la misma forma, pues, las trombosis venosas, ¿no? Entonces, tienen, luego del edema, la celulitis, que el edema lo vamos a ver acá también de la misma forma, ¿no? Entonces ahí tienen, miren, la celulitis, inclusive en el edema, que forma parte, observen, miren, todo es lo que ven ustedes acá de color negro, o sea, se dice, obvio, hemos dicho que la terminología básica es anecoico, ¿no? Entonces, toda esta banda que ustedes es completamente anecoica, ¿no? Inclusive y hay linfáticos, ahí por no se olviden que también hay compromiso, pues, ¿no?, de los vasos. Y el tejido graso, como ya les dije, miren una cosa bien bonita, el tejido graso. ¿Se acuerdan que les dije? Cuando hay un proceso infeccioso, inflamatorio,
Tejido graso siempre lo vamos a ver hiperecoico. Pregunta de examen, ahí está, hiperecoico, ¿no? Y también, pues, como ven ustedes, tienen unas trabéculas, ¿no? Donde está, pues, aumentada su espesor. No se definen muy bien las trabéculas. Si nosotros le haríamos un Doppler, veríamos, pues, se le dije que hay un incremento de la vascularización. Vamos a ver que el flujo, como vimos en la última imagen en caso del ganglio, ¿no? Hay un flujo, aumento del flujo ahí, ¿no? Entonces, una celulitis. Luego tenemos el absceso. Los abscesos, como ustedes saben, parece que hemos tenido alguna oportunidad de verlo, no sé, algún familiar, ¿no? Lo vamos a ver, pues, como ven ustedes, como áreas hipoecoicas, no anecoicas. Miren acá la piel, la hipodermis, ¿no? La dermis, pero lo visualizamos, pues, completamente hipoecoicas, ¿no? Inclusive hay zonas necróticas. No se olviden que el absceso, pues, hay líquido purulento, pus, por eso no hay que, en tratamiento hay que ser generalmente muchas veces quirúrgico. Y la grasa que está alrededor, miren, del absceso, es una ecografía bidimensional. Bidimensional significa escala de grises, 2 dimensiones. Y la grasa, como ya les mencioné, todo proceso infeccioso lo vamos a ver hiperecogénica. Obvio que también el absceso, miren, si ustedes se dan cuenta, la piel, ¿no? Hay aumento, miren, del volumen ahí, ¿no? Entonces, obvio que también es clínico. Y las zonas más anecoicas al centro, miren, porque acá también hay zonas hipoecoicas, corresponde a necrosis, como un signo de patológico. E inclusive el acceso a los tejidos vecinos, ¿no? Podrían, ¿no? Invadir, destruir los tejidos vecinos, los abscesos, pues, terribles los abscesos. Cuando nosotros ya le hacemos el Doppler, ¿no? El Doppler a color, que es una modalidad, no se olviden, de la ecografía, van ustedes a tener como el patrón, como ya les mencioné, que me orienta más a patología benigna, porque el absceso es patología benigna, la microvascularización. Miren la vascularización como que es más periférica, no es central, porque hay necrosis. Si hay necrosis, ya no hay flujo sanguíneo, por ende, o sea que esto es un poco lógico. Si sé que hay necrosis, obvio que ya no hay flujo. Por eso que ustedes se dan cuenta que el flujo es más periférico, ¿no? Y la epidermis, como ven ustedes, pues, no se visualiza. Porque también la grasa, como ya vimos, el tejido graso, se visualiza ya hiperecoico. Luego tenemos los tumores, ¿no? Y así como repasamos la articulación, que hay que hacer un estudio sistemático, ordenado, igual también para los tumores. Los tumores siempre nosotros debemos describirlo, ¿no? De manera muy meticulosa por su trascendencia. Un tumor maligno, pues, muy diferente que un absceso, ¿no? Es muy diferente, ¿no? El tumor, los neoplasias demandan otro tipo de evaluación. Entonces, empezamos siempre, como he dicho, con los signos generales, ¿no? Su localización, dónde está localizado, ¿no? La forma que tiene, el tamaño, esto nos orienta muchísimo también para benignidad o malignidad, su ecogenicidad, ¿no? Si es homogénea, si es heterogénea. Los bordes también son importantes, ¿no? Para ver si es maligno o benigno. Si son móviles, cuando son móviles me orienta más a benignidad, cuando están más fijos me orienta a malignidad. Hay otra modalidad dentro de la ecografía que se llama la elastografía, pregunta presentado hace 2 años, ¿no? La elastografía, que me evalúa la resistencia de los tejidos. Mientras más resistencia haya, significa que más patológico es. Y la vascularización. La vascularización cuando la hago con la modalidad Doppler. Entonces vamos a ver primero los tumores benignos, ¿no? Entonces los tumores benignos, pues, siguiendo esta evaluación sistemática, ¿no? De la localización, la forma, su tamaño, como vimos, ¿no? Hay que saber describirlo. Por ejemplo, en este caso, pues, una masa es homogénea, independientemente estamos viendo su ecogenicidad, si es homogénea o heterogénea. Los bordes, recuerda que también vimos, ¿no? Realmente son bordes muy definidos. Generalmente tiene tenues sombras laterales. Miren una cosa importante, ¿no? Cumplir desplaza formaciones, pero no invade.
Es una de las características de los tumores benignos. Se deforma la compresión, miren a la estenografía, ¿se acuerdan que les dije? Mientras más resistente, más patológico, se logra movilizar los tumores benignos, ¿no? A diferencia de los malignos, ya les dije, son tan pétreos, duros ahí. Y los tumores benignos son hipovascularizados, ¿no? No muestran, son hipovascularizados, no se olviden. Entonces ahí tienen uno de los más frecuentes, bastante frecuente diría yo, los lipomas, ¿no? Entonces el lipoma, miren acá un lipomita, generalmente lo visualizamos pues con ustedes como una masa que tiene la forma también, miren, fusiforme, ¿no? Casi nos hace aparentar también como si fuese un ganglio, como vimos. Claro, el ganglio, ¿se acuerdan que tenía hilio, ¿no? Tenía su corteza, ¿recuerdan? Los bordes en este caso este lipoma, pues completamente regular, miren sus bordes, ¿no? No comprimen ligeramente, ¿no? Miren estructuras que están pues adyacentes, ¿no? Lo desplazan nada más. Y si ustedes se dan cuenta, su ecogenicidad es isoecoico, ¿no? Y leve conforme con, miren acá, con la grasa, ¿no? Ligeramente. Si lo hacemos nosotros el Doppler, como ya lo mencioné en la evaluación sistemática, ¿no? Es hipovascularizado. A la compresión se deforma, ¿no? Igualmente uno lo puede movilizar sin ningún problema. Otro tumor benigno, miren este neuroma, sus bordes regulares, su ecogenicidad es homogénea, ¿no? Es hipoecoica, pero homogénea, no es heterogénea. Miren, tiene una leve sombrita lateral, ¿no? Miren esta sombrita acá atrás. Este se llama la sombra acústica, ¿no? Y un neuroma, porque miren, deriva pues de un nervio, ¿no? Este es el nervio. Miren el nervio también que no lo hemos mencionado en tejidos blandos, unos pocos, ¿no? Que tiene casi la misma configuración, sin embargo es mucho más delgado que el ligamento, ¿no? Por eso es un neuroma. Igualmente miren un hemangioma cavernoso, a diferencia pues del lipoma, esta masa sí es compleja, miren, su ecogenicidad es muy heterogénea, aunque los bordes sí son definidos. Desplaza, comprime, pero no invade. Tiene unas bandas, si ustedes se dan cuenta, anecoicas, miren estas bandas, ¿no? Puede haber flegolitos, ¿no? Son colecciones de tejido vascular, puede haber trombos y también los hemangiomas cavernosos tienden a tendencia a crecer. Miren, con el Doppler el hemangioma cavernoso, son los hemangiomas tumor vascularizados, ¿no? Completamente, miren, con gran cantidad en este caso, sangre. Tanto, miren, ya les dije, el color rojo, la sangre se acerca al transductor, el color azul se aleja del transductor. Eso un poco lo vamos a explicar cuando hagamos cardiovascular. Ahí se entiende mucho mejor. A diferencia de los tumores malignos, ¿no? Ya las masas son complejas, no son homogéneas. Como ustedes acá dice heterogénea, sus bordes son irregulares, imprecisos, tienen sombra posterior, y ahí no se deforman. ¿Por qué? Porque ya son pétreos. ¿Se dan cuenta? A la elastografía. No se moviliza, ¿no? Son muy vascularizados, por eso ustedes se dan cuenta, hipervascularizados, invaden los tejidos, ¿no? Y también presencia de ganglios regionales. Miren acá desde el punto de vista ectópico, ¿no? Un tumor, por ejemplo, es un carcinoma epidermoide bastante frecuente, lo vemos mucho en el hospital, lo veo. Y las características, como ya les dije, ¿no? Miren, su ecogenicidad es heterogénea, tiene inclusive ecos hiperecogénicos, sus bordes completamente irregulares, ¿no? Tiene sombra, como ya vimos, ¿no? Posterior. Si ustedes la hacen la elastografía, son más duros, se comprimen a la compresión, ustedes lo palpan, no se moviliza. Si nosotros le hacemos el Doppler, son muy vascularizados, ¿no? Invaden los tejidos, miren como en este caso, como invaden los tejidos, ¿no? Entonces es un carcinoma epidermoide, como invade, miren la grasa al final, como está completamente pues,
¿no? Entonces, miren, igualmente otro carcinoma, si nosotros lo hacemos, como ya les dije, el Doppler, ¿no? El Doppler a color, son muy vascularizados, o sea, muy vascularizados. No solamente de vascularización central, sino también periférica, ¿no? Periférica, miren cómo invade. Entonces ahí se dan cuenta de un carcinoma espinocelular. Luego pasamos a patología muscular, siguiendo la secuencia de lo que hemos revisado, la ecoanatomía, ¿no? Y en patología muscular esto sí es bastante frecuente. Entonces son patologías muy frecuentes. Realmente es uno de los estudios que más que hacen la parte asistencial, ¿no? Por característica, vamos a ver que el tema del trauma, la contusión, ¿quién no ha tenido una contusión? Una elongación, ¿no? Estiramiento muscular, sobre todo en patología también deportiva. Se puede romper el músculo, ¿no? Se puede accesar, como ya vimos, el absceso de tejidos blandos, y también hay tumores de estirpe muscular, como son llamados, los famosos llamados los rhabdomiosarcomas, ¿no? Entonces vamos a ver primero la contusión muscular, ¿no? La contusión muscular, que básicamente, si ustedes se dan cuenta, hay una destrucción de las fibrillas. ¿Se acuerdan los septos fibroadiposos hiperecogénicos, ¿no? Meditar justamente cómo se delimita, ¿no? Los haces musculares que ya no tienen esa ecogenicidad, o sea, esa disposición, ¿no? Obvio, su ecogenicidad es hipoecogénica, ¿no? Se van formando colecciones, ¿no? Que ya se ven anecoicas, ¿no? Que generalmente es sangre, ¿no? Por la presencia de sangre, y también pues la aponeurosis, como ven ustedes acá, se puede romper, pero en este caso no visualizamos. Entonces, la aponeurosis acá y también la aponeurosis posterior. Entonces, una contusión muscular. Entonces, ya no tiene esa configuración normal, ¿no? De exposición que ustedes vimos de los septos fibroadiposos, ¿no? Los haces que se ven paralelos, acá no, si ustedes se dan cuenta, ya es completamente, pues, por eso hay una destrucción muchas veces de las fibrillas, ¿no? Y la presencia también de hematomas, ¿no? Luego tenemos la elongación estiramiento, uno de los más frecuentes, ¿no? De patologías que bueno, sobre las personas. Entonces ahí tienen ustedes, miren, una elongación, ¿no? Generalmente es muy similar a los hallazgos de la contusión, ¿no? Entonces generalmente son áreas, miren, por ejemplo acá, hipoecoicas, poco mal definidas, ¿no? Hipoecoica, porque miren, si ustedes se dan cuenta acá, los septos fibroadiposos, hiperecoicos, pero mira cómo pierde, ¿no? Una solución de continuidad. Por eso que es un borramiento parcial de los haces ambos, tanto los haces musculares como los septos fibroadiposos. Los haces, si ustedes se dan cuenta acá, hipoecoicos. Y acá ¿no? Ya se borran completamente. Por eso que hay una interrupción, como una fractura en la parte ósea, acá sería pues, en la parte muscular, ¿no? Al Doppler, obvio, también, como hay un proceso, siempre el Doppler en procesos inflamatorios, vamos a ver, pues, como un incremento de la vascularización. A diferencia de la ruptura muscular generalmente puede ser parcial o completa, ¿no? En caso de la parcial, por lo menos es una ruptura muscular parcial, la misma historia. ¿Por qué se diferencia un poco de la elongación? Siempre me preguntan los alumnos, ¿no? Que en las rupturas parciales generalmente vamos a ver la solución de continuidad. Completamente, ustedes se dan cuenta, anecoico. Por eso es una imagen anecoica, nunca se olvide. No hay septos. ¿Dónde están los septos adiposos? Inclusive, por eso que es una solución de continuidad. Claro que en este caso, un poco esta solución de continuidad, porque esto debería prolongarse más para la parte inferior, porque hay un hematoma, un coágulo, como ustedes saben. Esto es un coágulo muy, diría, precoz para verlo de esa cogenicidad. Y muchas veces también se retraen. Miren qué bonito acá, la retracción, para ver la elongación. Se retrae como por la misma ruptura, ¿no? Se retraen las fibras, ¿no? Por eso que es importante esta la retracción. Miren, igual en la pregunta, entonces, estudialo por ahí, viene siempre en el examen.
Entonces, miren acá en el caso de cuando es completo la ruptura, completamente anecoica. Es una solución de continuidad, como hemos visto que la definición operacional de fractura, ¿no? Completamente anecoica, ¿no? Entonces, por ejemplo, del bíceps braquial. Miren los septos fibroadiposos, miren, bien paralelos, ¿no? Miren, bonito acá, igualmente los haces musculares hipoecoicos. Pero acá miren cómo miren cómo la contracción, la retracción, miren cómo se retraen, se apiñan más, ¿no? Igualmente, pues, una ruptura muscular completa, ¿no? Completamente anecoico, negrito, negrito, ¿no? La saponeurosis tanto posterior como la anterior. Luego tenemos el absceso, muy similar al absceso de tejido blando, como ya lo vimos, ¿no? Tienen ustedes ahí, miren, igual. Hipoecogénico, es una área compleja, tiene septos también hiperecogénicos, ¿no? Hay zonas hipoecoicas, anecoicas, ¿no? En general, pues, sus bordes completamente irregulares. Obvio que si ustedes se dan cuenta, miren cómo ha aumentado el espesor, miren ahí el aumento de espesor, inclusive el volumen, uno lo palpa, la pseudotamina muscular. Te deforman, ¿no? Ya no se ve muy bien las aponeuroses acá, no se ve. Y la grasa que está alrededor, pues miren acá, completamente hiperecoica, ¿no? Inclusive esto se puede fistular, ¿no? Fistula y sale las colecciones muchas veces por la piel, como ya vimos, ¿no? Atraviesa todo como vemos tejido blando, ¿no? Entonces el absceso muscular se caracteriza tal igual como el de tejido celoso cutáneo. La única diferencia sería la localización, en este caso es en el músculo. Luego pasamos a los tumores de los tejidos blandos, ¿no? Los tumores de los tejidos blandos. Entonces ahí tienen ustedes tanto benignos ahora mismo, ¿no? Hace elaboración sistemática, eso ya lo vimos en el caso de la piel. Entonces ahí tienen ustedes los tumores benignos, caso del mioma, el angioma, los lipomas, muy similar. Y también, pues, en caso de los tumores malignos, ¿no? Sarcomas y liposarcomas. Entonces ahí tienen ustedes un lipoma intramuscular. En este caso estamos hablando de músculo, disculpen, más que tejido blando, disculpen, de músculo. Ahí el título ahí se ha equivocado el doctor Martínez. Qué raro, digo, porque eso ya lo vimos, los tumores antes del tejido blando, ¿no? La piel. Entonces ahí tienen ustedes, miren, en caso estamos viendo el músculo ahorita, ¿no? Por ejemplo, un lipoma, ¿no? Uno de los más frecuentes son los lipomas intramusculares. Por ejemplo, ahí, miren, ¿no? Tanto ahí el músculo está en reposo, como desplaza, ¿no? Es una masa fosiforme, como ustedes miren cómo también desplaza la aponeurosis, las flechitas que ustedes están viendo, todo esto es un lipoma intramuscular, casi generalmente pues homogénea, ¿no? Pero tiene una ecogenicidad incrementada, los bordes se definen bien, ¿no? Siempre hemos visto que en los casos de los lipomas, como vimos también igual en el tejido solar subcutáneo, ¿no? Los bordes siempre van a ser pues regulares, ¿no? Son hipovascularizados, ¿se acuerdan? Son hipovascularizados. Su crecimiento también, no se olviden, en caso de una cosa que me he olvidado, el crecimiento entre un tumor benigno y un maligno, pues el benigno es mucho más lento, ¿no? Y no se olviden también esto de la invasión, que también es importante. Miren acá de la misma forma, para ver ya un tumor maligno, siempre siguiendo la evaluación sistemática, ¿no? La forma que tiene primero, no el número como vimos, ¿no? Y ya es compleja, ¿no? Miren, este es lo que les hablaba, el iomiosarcoma, ¿no? El iomiosarcoma, disculpe. Entonces ahí tienen ustedes, miren la masa compleja, completamente heterogénea, ¿no? Miren cómo invade la aponeurosis del músculo, ¿no? Miren. Y inclusive invade el músculo, ¿no? Entonces, completamente, pues, son tumores que tienen un crecimiento rápido, sus bordes también imprecisos, ¿no? Indefinidos, y estos crecen rápido, no sé la diferencia con los tumores benignos. Invade, ya vimos, lesiones, estructuras que están continuas, ¿no? Adyacentes, y si nosotros hacemos de la misma forma la elastografía, ¿no? No se deforma la compresión, es otra de las características. Luego pasamos a la sinovitis, siguiendo la misma secuencia, ¿no? La sinovitis articular,
Generalmente pues, es la hipertrofia y el edema de la membrana sinovial. Sinovitis, pero se inflama, ¿no? Puede producir, como dice al inicio, los tejidos perarticulares, se destruye, miren, el cartílago, que no se olviden, ¿se acuerdan cuando repasamos el signo cardinal, el más importante de la artritis inflamatoria, ¿de acuerdan? Era la erosión, ¿de acuerdo? Y ahí tienen ustedes, miren, una sinovitis para que nunca se olviden, ¿no? El incremento del espesor, el aumento del espesor, ¿no? Los tres signos. Puede ser pregunta del examen. La hiperemia, porque hay un incremento de la vascularización, por eso que en el Doppler ustedes le dan incremento de la vascularización, por eso que están viendo flujo. Donde hay más flujo, por eso que también en el Doppler hay un incremento. Y la erosión, más que la cortical, la erosión es de la membrana, ¿no? Entonces va a ser como un área hipoecoica. Otra sinovitis articular, observen, miren, la erosión, el aumento del espesor y el incremento de la vascularización. Pasamos a patología de los tendones, miren, las más importantes. La tendinitis aguda, también conocida como tendinosis, la crónica, la tenosinovitis, también peritendinitis o el ganuleón, y también puede haber el tendón, se puede romper de manera parcial o total, como sucede mucho, por ejemplo, en patología deportiva. En primer lugar, vamos a ver la tendinitis aguda. ¿No? La tendinitis aguda, no se olviden que, si ustedes se dan cuenta, la tendón se veía, pues, ¿no? Las fibrillas, ¿no? Las haces fibrilares, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, acá lo que vamos a ver, pues, hay unas bandas, como ven ustedes. Primero no se olviden el incremento del espesor del tendón. Miren acá, si ustedes se dan cuenta, miren el diámetro del espesor, pero acá miren cómo ha aumentado su diámetro. Y las fibrillas, que se acuerdan que eran hiperecoicas, miren cómo se van separando por la presencia de líquido. Ahí miren, que se llama negrito, y las fibrillas, ¿no? Se separan las fibrillas. Entonces le puede dar, pues, micro roturas, y no se olviden que como es un proceso inflamatorio, miren cómo se ve bastante flujo, ¿no? Qué bonito el flujo, ¿no? Tanto central como periférico. Tendinitis, los famosos signos. Estúdielo porque puede ser pregunta de examen. A diferencia de la tendinitis crónica se caracteriza, pues, por que la irregularidad de las fibrillas, como vamos a ver más adelante, pero acá, por ejemplo, para que puedan ver una tendinitis crónica en una radiografía simple de hombro. Entonces, miren, acá tienen ustedes la cabeza de femoral, y este es cómo se ha calcificado, porque no se olviden que el signo más importante en las tendinitis crónicas es las calcificaciones. Por eso que miren en esta zona, como se ha calcificado el tendón supraespinoso. Inclusive miren acá un poco la cortical o el cartílago, ya hablando de la textura del cartílago, se ha vuelto radiopaco por el mismo proceso, pues, crónico inflamatorio, pero la calcificación es evidente acá, por eso que hay el dolor permanente, ¿no? Entonces, en la inserción justamente en el hueso, porque hemos visto que es la entesis, hay la inserción, pues donde se producen, pues, las calcificaciones, o también puede haber calcificaciones dentro del tendón, como el caso que vamos a ver acá, miren las calcificaciones, ¿no? Las calcificaciones siempre se van a ver en ecografía, hiperecoicas, ¿no? Miren, las calcificaciones se visualizan hiperecoicas. Todo esto, como ven ustedes, es el supraespinoso. Acá tienen ustedes el músculo deltoides. De la misma forma, una tendinitis, se me fue un poco la diapositiva ahí, cuando nosotros lo valoramos en la resonancia magnética, miren la calcificación, ya les dije que la resonancia magnética, nunca se olviden, es pésima para ver el tendón, por eso que se ve sin señal, hipointensa, el supraespinoso y el deltoide. Entonces el tendón, acá, o sea, en T1. Miren en T2, igual, en T2 es de la misma forma, hipointensa. No se olviden que siempre las calcificaciones, tanto en T1 como en T2, lo vamos a visualizar hipointenso.
Pero miren el deltoides acá y parte del tendón del supraespinoso por ¿se acuerdan que todo lo que es proceso inflamatorio líquido lo vamos a ver hiperintenso, porque es esta resonancia y la calcificación que se ve hipointensa. Luego pasamos a la tenosinovitis, ¿no? Entonces, de la misma forma, hay una colección líquida, ¿no? Tiene una cosa importantísima que ustedes en una tenosinovitis, pues, como ahí está la inserción, ahí el famoso identificar el mesotendón, miren, ¿no? Ahí tienen. Y ahí tienen ustedes el tendón. Este es un corte, pues, sagital, ¿no? Este es un corte sagital. No es longitudinal como los casos que hemos visto. Esto no, este es un corte sagital. Entonces miren el tendón y alrededor del tendón la colección líquida. El edema, observen también el flujo, ¿no? Entonces el edema que se ve pues completamente anecoico. Otra tenosinovitis, observen acá, se acuerdan de la membrana sinovial, ¿no? Se acuerdan, miren las colecciones líquidas, ¿no? Anecoicas y hipoicoicas, y el tendón, porque es una tenosinovitis de la membrana sinovial. Y las colecciones líquidas. Miren acá la cortical del hueso. Y igualmente la ruptura del tendón, igual la ruptura como vimos en el músculo, tiene la misma característica. Son soluciones de continuidad, ¿no? Miren acá. El tendón, la ruptura total del tendón de Aquiles. Ahí está, de Aquiles, ¿no? Miren cómo completa. Entonces, se ven, como ven ustedes, pues, imágenes hipo o anecogénicas, ¿no? Hipoanecogénicas. La continuidad de las fibrillas, ¿no? Definitivamente no hay continuidad acá. Por eso es una solución de continuidad. Entonces, es una ruptura total. Y por último, en lo que es la evaluación sistemática del ganglio, no se olviden que siempre, como ya vimos, este es un repaso, ¿no? Tienen ustedes ahí para ver la forma, ¿no? El tamaño, el número, hay que ver la presencia o ausencia del hilio, que se acuerdan que les dije, tengo que ver, describir si hay hilio o no hay hilio, ver la ecoestructura, si es ecogénico, si hay en la parte central, recuerdan si hay necrosis, si tiene presencia de calcificaciones, si hay diseminación también extracapsular, ¿no? Sobresale la cápsula, rompe la cápsula, cómo es la vascularización, si es central, periférica, y si nosotros evaluamos, para ver también su consistencia, tiene la consistencia de repente dura, ¿no? Entonces ahí tienen, miren, ya pierde la forma del reniforme, fusiforme, se vuelve, por ejemplo, miren ustedes, en forma oval, ya no hay hilo acá, ¿no? Ya no hay hilo, ¿se dan cuenta? Y otra cosa importante, el diámetro transverso es el que más aumenta, ¿no? Sí, pero tiene la forma oval. Este es un ganglio, por ejemplo, patológico metastásico, no hay hilo, ¿no? Cuando nosotros lo hacemos, pues, de la misma forma con el ecodoppler, si ustedes se dan cuenta, miren, tiene una vascularización, como ustedes ven ahí, aberrante, terrible. Muy elevada la vascularización, miren ahí la adenomegalia, ¿no? Sus bordes un poco irregulares, no hay hilio, lo característico es el incremento de la vascularización. Miren sus bordes, no se ve muy bien ya la cápsula, por eso que ustedes se dan cuenta, miren, rompe la cápsula. Ya se ve la cápsula, porque esto debe haber sido un poco más regular, ¿no? Miren acá, uno puede también medir el tamaño, no hay hilio, no se diferencia la corteza de la médula, ¿no? Ausencia del hilio y la extensión extracapsular. Si nosotros le hacemos esta técnica de lo que es dentro de la modalidad pues, de la ecografía, miren, una adenomegalia, ahí tiene, ¿no? la forma que tiene y esta es la traducción de lo que es la elastografía. Entonces, como ustedes ven, la elastografía evalúa la rigidez ante la compresión. ¿Qué significa eso? Yo con el mismo traductor que evalúo, comprimo la lesión. Mientras más comprimo,
o hay una, no se forma, ¿no? Entonces ahí hablamos de generalmente de malignidad. Entonces la osteografía también, como lo voy a repetir, es una técnica muy interesante cuando hagamos también nosotros, por ejemplo, hígado, donde tiene muchas aplicaciones también es en hígado, en el caso de cirrosis, ¿no? Porque el hígado se vuelve cirrótico y también hay resistencia pues, a la compresión. Muy bien, chicos. Entonces, miren, algunos 10 minutitos para las preguntas. Siempre deben preguntar. Hemos hecho una revisión, yo diría casi completa, de todo lo que inclusive hemos conversado pues, en la evaluación de los ganglios, que también es importante para ustedes. Pregunten. Tienen que preguntar. Doctor, una consulta. Sí. ¿Cuál es su nombre? Ángela, ¿no? Sí, doctora. Ángela. Sí, Ángela. Ya, ¿cuál es tu pregunta? Sí, en cuanto a la sombra, ¿se va a presentar tanto en tumores malignos y benignos o solo en malignos? La sombra, una cosa no se olviden de los signos, una cosa es el refuerzo acústico, que lo vemos generalmente en colecciones líquidas, y el refuerzo acústico lo vamos a visualizar hiperecoico. A diferencia de la sombra acústica, generalmente son en estructuras que tienen más ecogenicidad. Por ejemplo, los cálculos o los tejidos, también zonas calcificadas de los tumores, ¿no? E independientemente sea benigno o maligno, la sombra no es un buen indicador pues, de malignidad, ¿no? La sombra acústica, por ser más sombrita, se ve negro, anecogénico, generalmente más me orienta para ver que ese tejido, detrás de ese tejido, de esa lesión, en otras palabras, su consistencia pues un poco más dura. Por eso que los cálculos, cuando vamos a ver un poco sistema urinario, en caso de la vesícula, los cálculos vesiculares, ahí vamos a ver con mayor, que les digo, un poco más didáctico para que ustedes puedan visualizar pues la sombra acústica, ¿no? Pero no es un signo de orientación de benignidad o malignidad, ¿no? ¿Otra pregunta? Ok, doctor, gracias. Un ratito chico que me he olvidado de la, ¿cómo se llama? De marcar la ingresa. Pero igual pueden hacer preguntas. O ha quedado todo claro, no sé. Eso también me queda. Doctor, entonces, en partes blandas, ¿el gol estándar sería la Sí, ecografía o la resonancia? Porque en músculo creo que es la resonancia magnética, dijo usted, ¿no? claro, obvio, definitivamente. En sí, resonancia magnética, el gol estándar para patología de tejidos blandos, ¿ah? Por su resolución, ¿no? La ventaja de las secuencias, ¿no? También de la misma manera ahí también hay resonancia, pues, en otras modalidades también técnicas que me mejoran, ¿no? Las patologías, por ejemplo, hay una secuencia que se llama de difusión, ¿no? Para ver también perfusión, y eso, pues, de la misma forma me va a ayudar, ¿no? La ecografía básicamente es una técnica que rápidamente me puede hacer descarte de muchas patologías, ¿no? Como hemos visto. ¿No hay más preguntas? Entonces, una pregunta, chicos, nos vemos, por favor, Ariana, no te olvides de pasar lista, ¿ya? ¿Ariana está? Ariana, no te olvides de pasar lista. ¿Todo claro, Ariana, entonces? ¿No tienes preguntas tú? No, doctor, todo claro. Ya.
Ya pues chicos, entonces voy a detener la grabación y nos vemos la próxima semana. Vamos ya a empezar a volver a hacernos paranasales, órbita y el mastoides, ¿no? Miren cómo vamos rápido, las semanas van pasando. Ya, entonces nos estamos viendo pues hasta la próxima semana.